entonces vamos a terminar un poquito con este tema de derivadas para lo que va de este año. Así que vamos a prestar mucha atención, así nos queda claro qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que trabajar, ¿sí? Con algunas ventajitas. Vamos a ver cómo trabajamos. En primer lugar, ¿qué es lo que nos debe quedar claro? Nos debe quedar claro que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, tenemos una curva, en este caso pareciera ser una parábola, ¿no? No está bien definida de todos modos. Esta recta roja es la recta tangente. Bueno, averiguar la derivada es averiguar la pendiente de esta recta. Como vamos a trabajar con fórmulas, nosotros vamos a encontrar una fórmula que logre ese objetivo, digamos, para cualquier punto de la curva. ¿De acuerdo? Recuerden que una recta tangente es aquella que corta la función, o que toca, mejor dicho, a la función en un punto solamente. Y todos estos símbolos que aparecen acá, los habíamos explicado en la clase, tienen que ver con el cálculo real de la derivada, que no vamos a ahondar en este video, que era este límite, ¿sí? A ver, miremos para atrás nuevamente. Fíjense este delta x, esto se llama delta x. Bien, el cálculo del límite cuando ese delta x tiende a 0 es el cálculo de la derivada, ¿no? Nosotros ahora no vamos a trabajar con esto porque esto puede resultar engorroso en lo que es el trabajo algebraico y no disponemos de los tiempos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pedir ayuda, ¿sí? Y vamos a conseguirla, porque hay gente que ya trabajó mucho con esto y nos va a brindar lo que se llama la tabla de derivadas, que ya están resueltas, ya están hechas y nos permite acceder a esas fórmulas sin ese trabajo del cálculo del límite. En primer lugar, recordemos que f de x se habla cuando hablamos de la función, digamos, f de x es la función, y cuando aparece una comillita nos estamos refiriendo a la derivada, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Esta es la tabla de derivadas. Yo se las voy a mandar para que ustedes la puedan manejar. Si quieren, imprímanla, si la tienen a mano. Y acá, bueno, está el nombre de la función que se va a derivar. Esta es la función y esta es la derivada. ¿Ven lo que yo les decía? Esto es f de x y acá está con la comillita de derivadas. Entonces, k va a representar un número cualquiera. La derivada de k, cuando uno hace todo el cálculo de ese límite, da 0. Entonces, cada vez que tengamos un número, una constante, la derivada va a ser 0. La derivada de la función x es 1. La derivada de la función x a la n, fíjense, la n pasa adelante, esto es como una regla, ¿no? La n queda acá adelante y el exponente se le resta 1. Y así cada uno de acuerdo a lo que vaya apareciendo. Estas son las reglas de la derivación, que pasa cuando hay suma de funciones. No se me asusten, acá dice una función f de x y acá dice u de x más b de x. Son como si fuera suma de dos funciones. Ahora vamos a ver ejemplos. Fíjense cómo se resuelve. Se trabaja con la derivada de cada una de ellas. Es decir, suma y resta lo mismo, ¿no? Derivo esta y derivo esta. En cambio, en la multiplicación y en la división hay una fórmula un poquito más específica. Fíjense, dice u de x por b de x va a ser la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Ahora lo vamos a practicar. Pero fíjense entonces que cada vez que aparece la comillita, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ver la derivada, ¿sí? En la tabla de derivadas. Luego la regla de la cadena que dice acá, es a donde debiéramos haber llegado, no estoy segura de que lleguemos, en este video por lo menos seguro que no, pero es cuando las funciones se componen entre ellas, ¿sí? Bueno, y la inversa de la función. Estos dos van a quedar para más adelante. ¿Cómo hacemos entonces? Supongamos que tenemos esta función, f de x es igual a x a la 3. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miramos la tabla y vemos que si la función es x a la n, aparece esta fórmula de derivación, ¿no? ¿Quién sería n para nosotros? Bueno, el 3. Entonces, acá en el exponente me va a quedar, en vez de 3, 3 menos 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar la derivada? 3x a la 2. Simplemente es eso, ¿sí? A ver, hagamos otro ejemplo. Si tenemos menos 2x a la 3, bueno, lo mismo, porque este número adelante no va a alterar la derivada, ¿sí? Sepan que el número cuando está multiplicando no altera. Entonces, la derivada va a ser, fíjense, vuelve a bajar ese 3 y se le resta 1 al exponente. Luego habrá que hacer la cuenta, ¿no? Menos 2 por 3 va a ser menos 6. Otro ejemplo. Miren, acá tenemos una suma y una resta. Coseno de x más logaritmo de x menos 3. Entonces ustedes van a la tabla, si quieren pueden poner pausa, ir a buscar la tabla, imprimirla o mirarlo desde otro del celular o desde otro artefacto tecnológico.
Bien, entonces coseno de x, cuando ustedes ven cómo se deriva, es menos seno de x. El logaritmo de x es 1 sobre x. Y, la derivada de una constante, de un número, es 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Menos seno de x más 1 sobre x menos 0. Es como que derivas cada una de las partes de la suma o de la resta, ¿sí? Cada uno de los términos. La derivada del coseno, la derivada del logaritmo y la derivada del numerito. ¿De acuerdo? Ejemplo 4. Miren qué pasa cuando hay una multiplicación, como lo veíamos antes. Va a ser entonces, si ustedes miran la tabla, aparece esta fórmula. Y dice entonces es u' por b, la derivada de u por b. ¿Quién es nuestra u? X, ¿sí? ¿Y quién es nuestra b? Seno de x. Entonces, la derivada de x es 1. B lo dejo igual. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el segundo lugar dice más u como está, o sea que x lo dejo como está, y hago la derivada del seno de x, que sería el coseno de x. Y ahí queda, ¿sí? Muy bien. Creo que no queda nada más por aquí. Bien, entonces, vamos a ejercitar este tema, vamos a trabajarlo. No es difícil porque nos apoyamos en esta tabla de derivadas, ¿no? Que ustedes tienen que tener impresa y la van a ir manejando cada vez con mayor facilidad a medida que vayamos practicando. No se asusten, lo vamos a ir viendo en clase. Fíjense que algunas quedan iguales. E a la x queda como e a la x, ¿sí? Si tenemos una raíz, aparece un denominador. Recuerden que las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios. Bueno, todos un montón de conceptos que ya hemos visto en nuestra secundaria van a aparecer en cuanto a lo algebraico. ¿De acuerdo? Muy bien, niños, nos vemos. Les mando un beso muy grande.